Hoy día vamos a hacer un poco avance con la parte de fundamentos y el miércoles de todo lo que hagamos hoy día vamos a hacer la parte de aplicación, ¿ya? Manejo de packet tracer y una serie de cosas. Hoy día vamos a avanzar sobre la capa de transporte y lo que es también VLAN. VLAN es uno de los capítulos fuertes que tenemos aquí, es muy aplicativo en las redes actuales, en las actuales, que equivale a dividir una red en subredes, solo que esta división es en la capa 2, por lo que se le llama LAN virtual, ¿no? Ingeniero, Sí. ¿no vamos a revisar la tercera PC? ¿O no hay tiempo? No hay Uy. tiempo. Si no, podríamos dedicarnos la última media Sí. hora para que podamos Ujú. avanzar en la clase teórica. Vamos a ver, ¿ya? Si ahora no se puede, en la siguiente, como el práctica también fue el miércoles, entonces un poco que de miércoles a miércoles, de repente primera hora lo hacemos. Ahorita como vamos a hacer dos capítulos, pero sin embargo te voy a, te concedo eso, si terminamos un poquito antes, 10 minutos antes así, sí lo podemos revisar, ¿ya? Pero si no, Perfecto, lo muchas dejamos gracias. para la entrada del día miércoles. Okay. Sí, perfecto, Sí, gracias. profesor, por favor. Bien, También gracias. Ok. apoyo la petición de mi Ya, compañero. correcto. Les agradezco esa opinión. Ok, perfecto. Sí, porque siempre tenemos que estar en comunicación acordando cosas. Vamos a ver. Todavía no. Vamos a ver dónde está esto. Bien, entonces vamos a ver lo que es la capa de transporte que corresponde al capítulo 9 del CCNA1. A ver. Vamos a ver lo que es la capa de transporte, el propósito, las características. Y fundamentalmente, ustedes saben pues, que la capa de transporte fundamentalmente está representado por los protocolos. Bueno, hablamos de TCP/IP. En cambio, cuando hablamos de fundamentos teóricos, ahí entra lo que es modelo OSI. ¿Ok? Pero aquí, en la capa de transporte, tenemos dos protocolos fundamentales, TCP y UDP. Entonces, ustedes dirán, pues bueno, sí, si hay dos protocolos, no creo que hagan lo mismo. Hacen las cosas bastante en forma, de un modo similar. O sea, vale decir UDP, tanto TCP, ¿no es cierto? Son responsables de los fiables, ¿no? Y para hacer un protocolo confiable, obviamente, hay que controlar, ¿no? Cualquier sistema que tiene un buen control, se dice que es confiable, ¿ok? En cambio, un sistema que puede hacer bien las cosas, ojo lo que digo, ¿eh? Un sistema que puede hacer bien las cosas, pero no lo controla, entonces no es confiable. ¿Por qué? Porque no hay forma de tener los indicadores o las evidencias que efectivamente prueban de que es confiable, ¿ya? Entonces, TCP en este caso es confiable. ¿Y por qué es confiable? Porque debido a las características de las aplicaciones, hay aplicaciones que requieren una alta confiabilidad en la transmisión de datos. O sea, en otras palabras, no importa que se demore, no importa pase lo que sea, pero lo que yo necesito es que esa información llegue de origen a destino, ¿no es cierto? Con los tres elementos básicos de lo que tiene la comunicación. Por un lado, confidencialidad, ¿no es cierto? Que significa acceso solamente a entes permitidos, ¿no es cierto? Por otro lado, la integridad, lo cual significa la data que ha salido debe llegar tal y conforme tal como salió, ¿no? El que llega está igualito al que salió. Esa es la integridad. Y por otro lado, disponibilidad. Esa data que llega, obviamente, debe ser utilizable. ¿Ok? Por más que haya cumplido con todos, ahí tengo la data, pero si no lo puedo utilizar o no tengo acceso, entonces, si no tengo disponibilidad, tampoco nos serviría. Entonces,
Ese es el punto. Entonces, TCP, en este sentido, maneja una serie de controles. Y como maneja una serie de controles, obviamente lleva su tiempo en controlar. Por consiguiente, si decimos quién es más rápido entre TCP y UDP, TCP es más lento porque controla más varias cosas ahí. Controla varias cosas. Vamos a decir cuáles. En cambio, UDP es un elemento que tiene que garantizar rapidez. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que dicen, oye, ¿sabes qué? No importa, errores por ahí, unas fallitas que puede haber, ¿ok? No hay problema, te tolero, pero lo que no te voy a tolerar es que que seas lento, o sea, tiene que ser rápido. Entonces, a UDP no le das ningún control, no debe controlar nada para ser rápido. Ejemplo. A ver, para que un poco entiendan un poco más a qué me estoy refiriendo. En este momento voy a ser un profesor TCP. Si soy un profesor TCP, ¿saben lo que voy a hacer? Primero, lo que voy a hacer es pasar lista. Luego, ustedes le voy a decir, muéstrenme su DNI. Luego les voy a decir, ¿sabe qué? Activen su cámara para verles la carita. Quiero verlo, que tengo que cerciorarme que ustedes son quien dice ser. ¿Ok? Entonces, hago toda esa serie de controles. Paso lista, verifico su identidad, veo su rostro, estoy verificando que ustedes efectivamente están en línea, etcétera, etcétera. Pregunta, ustedes son más de 30 alumnos. ¿Cuánto tiempo me lleva eso? Obviamente, hacer esas actividades me va a llevar de 15 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer, son actividades normales, no puedo hacer notar que lo hago desesperadamente porque me gana el tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, por controlar, estoy perdiendo de 15 a 20 minutos. Pero si me preguntan, me dicen, perdón, el estudiante X, ¿está? Sí, está. Ah, excelente. ¿En qué momento ingresó? Ah, bueno, bueno, cuando yo entré ya estaba ya en sala. O sea, todas las preguntas que me hacen, yo respondo. ¿Por qué? Porque todo tengo bajo control. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, sí, efectivamente, el profesor es confiable porque cualquier pregunta que le hagas con respecto a su sesión te va a contestar. ¿Esto? Profesor TCP. Ahora vamos con el profesor UDP, el que suelo ser yo, porque siempre ando con que me gana el tiempo, porque quiero avanzar con ustedes, quiero tocar más temas, o sea, vale decir que quiero darles la mayor información que pueda. Entonces, siempre yo me comporto como un profesor UDP. ¿Y lo que sucede? Yo, pues, con las justas miro cuántos están al inicio, ¿correcto? Paso la lista si es que puedo al final, que más bien gracias que ustedes me colaboran, entonces yo al final paso. Si no me colaboraran, créanme que terminaría olvidándome también. Si alguien me pregunta, el alumno Z, ¿se encuentra? Uy, discúlpame, no lo sé porque no lo he tomado en cuenta. ¿Cuántos asistentes no he tomado en cuenta? Perdón, ¿tiene todos sus alumnos de lista o también hay algunos invitados especiales? Perdón, tampoco no sé. Imagínense. ¿Correcto? Entonces, ¿qué van a decir? No, el profe UDP, que en este caso, no, él por iniciar su clase no lleva los controles, quiere avanzar y quiere, bueno, normalmente sus cursos son un poquito largos, entonces siempre le falta tiempo, entonces no controla nada. Pero eso significa que soy mal profesor. No, no es cierto. Claro, dice, hoy estoy ahí tratando de enseñar para que mis estudiantes aprendan. Entonces, trato de cumplir con mi función y lo hago yo, espero yo que lo hago a cabalidad, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, no soy un profesor confiable. ¿Por qué? Porque no respondo a las preguntas que me hacen. O sea, me refiero a las preguntas de administración, no a las preguntas de clase, obviamente. Eso no tiene que ver, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre un profesor, bueno, en este caso TCP y un profesor UDP. Entonces, definitivamente, pero si, por ejemplo, mi curso fuera un curso, pues, que no tiene mucha extensión, yo me la puedo pasar así, tranquilo, eh, haciendo que ustedes conversen, haciendo que ustedes intervengan, haciendo que ustedes, por ejemplo, expongan y así me la paso y al final, 3, 4 capítulos en todo el ciclo, me la llevo así, sin ninguna carga de sílabo, porque hay cursos así, ustedes lo saben, hay profesores que pasan su tiempo así, ¿no es cierto? Les dan un trabajito y se pasan semanas exponiendo. En cambio, si yo haría eso, créanme que me faltaría tiempo.
todo el tiempo, a pesar de que miren, nosotros estamos, dale ustedes se dan cuenta que cada sesión tomamos nuevo tema, pero de todas maneras nos ingeniamos por hacer aplicaciones, también no nos conformamos con hacer fundamento porque obviamente hay que aprender a hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Ahora, la pregunta que vendría es, profe, y TCP, entonces controla. ¿Qué cosa controla? Una de las cosas que controla, por ejemplo, es que no haya errores en la transmisión. ¿Ok? O sea, vale decir, pero no controla a nivel de bits. Ustedes saben que el control a nivel de bits, el control de errores a nivel de bits es en la trama, vale decir en la capa 2 o en la capa de acceso TCP/IP. ¿Correcto? Eso es el control a nivel de bits. Pero TCP hace control a nivel de segmentos. Por ejemplo, esta aplicación debe tener, por ejemplo, 100 segmentos, pero tiene 99. Está contabilizando. Falta uno, entonces va a decir, señores, falta uno antes que pase a la capa de aplicación. Tienen que pasar los 100 segmentos que conforman toda la aplicación. Entonces, ¿cómo así? Porque está llevando el número de secuencia. Entonces, tiene un indicador que es el número de secuencia. Entonces, es como las páginas de un libro, ¿no? Muy bien, a ver, la última página es 100, tengo 99, me falta una página, un poco así. ¿Correcto? ¿Qué más? También lleva también el control de flujo. ¿Ok? Control de flujo. ¿Qué significa esto? Está verificando a ver si hay, si el sistema está muy cargado, o sea, si hay mucha cola, no si hay mucho retardo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Maneja un indicador que se llama tamaño de ventana. ¿Sí? El control de flujo lo hace mediante tamaño de ventana. Ese tamaño de ventana funciona de la siguiente manera. Es como que ustedes tienen una ventana en casa. Cuando está haciendo mucho viento, hay demasiado flujo de aire, y dicen ustedes, oye, puedes cerrar un poquito la ventana porque está entrando demasiado flujo de aire, ¿no es cierto? Entonces cierran un poco la ventana y efectivamente entre menos flujo de aire. Es el mismo concepto. Y al revés también, si no hay mucho flujo, dicen, oye, que haya entra pues más aire. Entonces abre un poquito más de la ventana. Entonces también se genera mayor apertura del tamaño de ventana, ¿no? Ese concepto también se maneja para control de flujo. ¿Correcto? Entonces, y así. Por otro lado, pues también el otro tema es que TCP, por ejemplo, primero dice, hola, o sea, conversa con el destino, ¿no? Hola, compañero, ¿puedo enviarte datos? El destino tiene que decirle, ya, sí, acá estoy presente, puedes enviarme. O puede decirle, no, sabes que estoy ocupado, no me envíes nada. O puede decirle, envíame despacio que estoy recibiendo también de otras redes. O sea, ese tipo de conversación, o sea, inicialmente TCP todavía establece el enlace. En cambio, UDP no. UDP, oye, ¿qué haces? ¿Y estás enviando? Sí. Oye, ¿sabes cómo está el destino? No, no sé, no me importa, yo ya lo estoy enviando. Oye, dime una cosa, ¿recibiste todos los segmentos? Aunque a nivel de UDP no se habla tanto de segmentos, sino de datagramas, así se llama, ¿no? ¿Todos los datagramas has recibido? No, no lo sé. ¿Qué? ¿No sabes si has recibido todos los datagramas? No, no lo sé. Pero, ¿y cómo van a hacer? Yo ya lo paso a la capa de aplicación. Pasando por allá, sí, yo no sé si está completo o no. ¿Y quién se lo arregla? En la capa de aplicación, arriba que se lo arregla. Entonces, ese es el punto. Ahora, vamos a pasar a la aplicación en sí. Por ejemplo, una página web. ¿Quién creen que lo administra? ¿TCP o UDP? Una página web. Intervengan, por favor. TCP, profesor. Exacto, TCP. Entonces, quiere decir que la página web es una aplicación que necesita ser confiable, efectivamente. Nosotros vamos a navegar, ¿no es cierto?, en página web, se entiende que nosotros estamos entrando pues, a una información confiable. Lo que vamos a ver ahí es lo que debe ser, ¿no es cierto? Cumple con todas las características de la buena información, etc. Entonces, por esa razón, es que requiere ser administrado por TCP. ¿Ok? La página web, a veces dependiendo de nuestro ancho de banda, también dependiendo del nivel de diseño que tiene la página web, puede abrirse un poco más rápido o puede abrirse un poco más lento. Pero eso no nos quita no nos quita el sueño, ¿no? Porque la cuestión es poder navegar un rato la página web a pesar de que demoró en abrir o de repente el ir de página en página es sumamente lento, pero bueno, pues sin embargo sí podemos ver información confiable. ¿Se dan cuenta? Bien, ese es en el caso de TCP manejando web. Ahora pregunta,
voy a conversar con una chinita, ¿correcto? Una china, vale decir que es una persona que está en la China, y voy a conversar vía teléfono IP con esta chinita. Pregunta, ¿quién lo administra? ¿TCP o UDP? ¿Quién cree? ¿Quién cree que lo administra? UDP, Ah, profe. UDP. UDP. Ya. ¿Por qué sería UDP? Cuando ustedes me Porque dicen UDP, de acuerdo a lo que acabo de decirles a ustedes, es porque se necesita rapidez, ¿no? Vale decir, si yo digo hola, de la chinita tiene que decirme hola, rápido. Porque si yo digo hola, y la chinita dentro de 5 minutos me va a decir hola, pues la comunicación es terrible, ¿no es cierto? Va a decir hola cuando yo ya colgué el teléfono. Entonces, inclusive se tiene que garantizar ancho de banda para que el flujo de voz sea tan rápido, llegue al otro lado y la conversación sea un poco fluida. Ahora, decíamos que UDP no ve errores, no está viendo errores, y lo envía a la capa de aplicación. Resulta que los usuarios que estamos conversando, o sea, yo y la chinita, estamos en la capa de aplicación. Entonces, por ejemplo, hay un error. Un error, ¿cómo se puede dar? Un error se puede dar, por ejemplo, cuando ella habla algo y no le entiendo bien. Entonces, cuando no le entiendo bien, le voy a decir, oye, chinita, ¿me puedes repetir? Porque no te entendí bien esa parte. Entonces me lo va a repetir. Entonces, los errores existentes lo estamos corrigiendo a nivel de aplicación. Entonces, UDP ya no tiene que ver nada en eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el escenario de UDP es pues, ir pasando toda la información, lo que va y viene a toda velocidad, pero los errores que pueden haber a nivel de aplicación, estamos corrigiéndolo. Otro ejemplo es el chat. El chat, por ejemplo. Si yo escribo con alguien, decimos, hoy vamos a chatear un tipo ping-pong, o sea, pregunta-respuesta, en una conversación rápida. No importa el idioma, ustedes saben que en el chat, imagínense, pues, la gente escribe como pueda, de la forma, de cualquier forma, en vez de decir, ¿qué es eso? Te ponen que con K, ¿no es cierto? Y tú tienes que tolerarlo porque se entiende que depende de la rapidez. Pero, sin embargo, esas faltas de ortografía nosotros lo toleramos porque lo estamos entendiendo. Estamos hablando de los errores a nivel de aplicación. ¿Se dan cuenta? UDP lo dejó pasar. Lo dejó pasar porque al final tiene la capa de aplicación que se entiendan. Entonces, si yo entiendo esa jerga, por ejemplo, que me pueden enviar, ya, pues, ahí está, dentro de la conversación. Pero lo que no sería tolerable es que le digo, pues, hola, compadrito, ¿cómo estás? Y el chat no llega. Y dentro de media hora me dice, oye, recibí recién un saludo tuyo y estoy devolviendo. Y yo cuando saco mi cuenta, que otra media hora te puedo. Porque el chat es para jugar ping-pong. Hola, ¿qué tal? Sí, pero en mensajería, ¿no es cierto? Sí. Entonces, también debe ser administrado por UDP. ¿En la que? Entonces, yo no necesito pues tanto la exquisitez de los datos, sino que lleguen rápido de origen a destino. ¿Por qué? Porque son corregibles en la capa de aplicación. ¿Está claro? Entonces, eso es el fundamento. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, yo necesito que entiendan ese entorno que le estoy diciendo en este momento. No sé, si tienen alguna duda, pregunten, por favor. El entorno es fundamental. Si ustedes me están entendiendo lo que estoy diciéndoles, cuando veamos los PPT va a ser facilísimo de entender. Por eso yo un poquito que escuchen bien, entiendan de qué se trate, ¿no es cierto? Y cuando recorremos ya los puntos del capítulo, ustedes ya lo entienden fácilmente porque ya saben de qué se trata. Pregunten, por favor, a ver si tienen alguna duda al respecto. No sé si está claro. Por si acaso, en la capa de transporte solamente hay dos protocolos, ¿eh? SP y UDP, nada más, no hay más. ¿Ok? Entonces, hay Profe, y aplicaciones. o sea, una consulta, profe. Sí, ¿Es a ver. normal, es recurrente o es normal que los dos protocolos se usen siempre? ¿Cómo? Es, ¿Los dos protocolos se usan siempre claro, o claro, dependiendo de la aplicación. Dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, el chat siempre va a haber, ¿sí o no? El chat todo el tiempo y tiene que manejarlo TCP, perdón, UDP. Una llamada, por ejemplo, por teléfono IP, cada vez es más extensivo y porque ya los teléfonos fijos ya se están, ya los teléfonos analógicos, ¿ok? Los típicos ya están muriendo. Entonces, ya el futuro, pues, si utilizamos teléfono IP, pues será teléfonos digitales, ¿correcto? Entonces, también ahí entra UDP.
Ahora, ¿qué más? Videos. ¿Quién cree que maneja el video? ¿TCP o UDP? ¿Quién cree? Ese es UDP. UDP, claro, porque en el video me interesa que, obviamente, en el video ustedes saben que viaja, pues, ¿qué cosa? Imagen, voz, sonido, datos, todo viaja en un video, entonces, pues, tiene que ser rápido, ¿ok? Ahora, profe, estaba viendo el video y hubo una pequeña falla por ahí en la que creo que dos pantallazos se pasaron con errores. Entonces yo le digo, ah, no hay problema, pues. Imagínense un video, pues, de una película, por ejemplo, tiene miles y miles de pantallazos, que no se hayan dañado, no quiere decir que ya no vamos a entender la película, ¿no? Entonces, es algo por el estilo. O sea, los errores son tolerables porque se, pues, trata en el nivel de la capa de aplicación. Ok, ¿ya? Entonces, dependiendo de la aplicación, siempre interviene tanto TCP como UDP, ¿ok? Pero cada uno con sus propias aplicaciones. La única aplicación que comparten ambos, como es natural, ¿cuál sería? ¿Qué aplicación es la que compartirían los dos obligados? Por ejemplo. Podría ser en un chat de WhatsApp en el cual se envíen audios y escritos. No, ese es UDP, de todas maneras. Ese es UDP. Ok. Sí. A ver, ¿qué protocolo de capa o de aplicación trabajaría tanto con UDP como con TCP? ¿Qué protocolo sería? A ver, yo les voy a dar una pista. Voy a utilizar, por ejemplo, un servidor para traducir nombres de dominio en direcciones IP. ¿Eso lo requieren los dos o no? ¿Qué dicen? ¿Los dos lo requieren? ¿Un servidor DNS? ¿Qué dicen? Entonces, la aplicación DNS, por ejemplo, tiene que trabajar con ambos. ¿Por qué razón? Porque las aplicaciones TCP necesitan direcciones IP y obviamente nombre de dominio. Entonces, DNS tiene que trabajar con ellos. Ahora, en las aplicaciones UDP, lo mismo hablamos de origen-destino, ¿no es cierto? Entonces, hablamos también de direcciones IP. Y por qué no hablar de traducir nombres de dominio también. Entonces, DNS trabaja con ambos. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, ese es un caso que se da. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vamos a ver los detalles. Esta es la función de la capa de transporte. En este caso, estamos hablando de la función de la capa de transporte como una definición OSI, ¿no? Es el responsable de establecer una sesión de comunicación temporaria entre dos aplicaciones y de transmitir datos entre ellos. Miren, de establecer una sesión de comunicación. En otras palabras, en la capa de transportes, cuando tanto el origen y el destino establecen la capa de transporte, entonces en ese momento recién el origen o el destino dice, hola, te estoy viendo, ya podemos empezar a comunicarnos para desarrollar una aplicación. Esa aplicación puede ser aplicación de correo, aplicación web, aplicación de carga, descarga de paquetes, cualquier aplicación. Va a depender, obviamente, del cliente o, perdón, del usuario que está eligiendo una determinada. Enlaces en capas de aplicación y las capas inferiores que se encargan de la a través de la red. Inclusive nosotros podríamos decir que una cosa es, tomando como base la capa de transportes, entonces lo que pasa arriba es diferente con lo que pasa hacia abajo. ¿Ok? De la capa de transporte por arriba tiene que ver todo con la aplicación de usuario. ¿Ok? Con la aplicación de usuario. Pero de la capa de transporte para abajo tiene que ver todo con red, ¿no? Con todos los mecanismos de red. O sea, va a decir ahí viene pues las capas inferiores, ¿no es cierto? Que su función es justamente encaminar, ¿ok? Los datos hacia la red, ¿ok? Pero de la capa de transporte hacia arriba, todo es el desarrollo de la aplicación de usuario, ¿ok? Entonces esto es definitivo en la capa, para la capa de transporte. Entonces la capa de transporte, justamente el hecho principal que sucede es que tanto el origen o el destino, cuando alcanzan esa capa ambos, entonces empiezan a comunicarse en forma lógica. Antes no, cuando están en las capas inferiores, por ejemplo, y no llega todavía a la capa de transporte en el destino, entonces todavía no se ven. Pero en el destino alcanza la capa de transporte, entonces ahí empieza el enlace lógico. ¿Y qué acuerdan? Obviamente establecer la
o desarrollar la aplicación en curso, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, acá lo están. Aquí, por ejemplo, se ve, ¿no? Estos son diferentes aplicaciones, ¿no? ¿Ok? Este de acá es teléfono IP, ¿ok? Esto es UDP. Este de acá es video, es UDP. Datos, ¿ok? Estos, transporte de datos, ¿ok? Bueno, los datos, eso sí, ya depende qué es lo que se requiere de los datos, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, aquí estamos hablando de acá del transporte, ¿no? Hacia abajo, Internet y acceso a la red son servicios de red. Son servicios de red, toda esta parte. ¿Ok? Y la capa de aplicación, lo que está por encima de transporte, es justamente el desarrollo de la aplicación del usuario, que puede ser desarrollo de página web, o desarrollo, por ejemplo, de envío o recepción de correo, puede ser por encarga, descarga de paquetes, etc. ¿Ok? Dice, la capa de transporte traslada los datos entre las aplicaciones en dispositivos de la red. ¿Ya? Entonces, miren, este es el origen, por ejemplo. Aquí, ustedes saben de que aquí está la aplicación del usuario, ¿ok? Entonces, aquí se segmenta y se empieza a generar segmentos aquí. Luego, cada segmento constituye un paquete. Cada paquete constituye una trama, y esa es la que viaja por acá, ¿cierto? Hacia el destino. Y el destino empieza por la parte 1, va subiendo, ¿cierto? ¿Ok? Acceso a red, internet, transporte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ambos alcanzan, ¿no? Origen y destino están en la etapa de transporte, entonces se logra el enlace lógico y de ahí para arriba va a ser todo el desarrollo de la aplicación correspondiente. ¿Ah? Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, una función es transporte hacia arriba y transporte hacia abajo. Transporte hacia arriba, servicio de aplicación del usuario. Y transporte hacia abajo, servicio de red. ¿Ok? Tareas de la capa de transporte, ahí está, seguimiento de las conversaciones. Realiza un seguimiento de cada conversación individual que fluye entre una aplicación de origen y una. Seguimiento. Este es el responsable realmente, ¿no? Segmentación, divide los datos en segmentos, ¿no? O sea, un mensaje puede ser grande, entonces ya se sabe eso de que todos los mensajes que sean más grandes o más pequeños hay que generar segmentos, ¿no? Porque al dividir datos en elementos más pequeños, al fragmentar, ¿no? Identificación de la aplicación. Garantiza que aunque sean varias las aplicaciones que ejecuten en un dispositivo, todos reciben los datos correctos a través de los números de puerto. Esta parte es fundamental, ¿no? Fíjense que a veces, supongan que ustedes tienen su PC aquí. Entonces, alguien está chateando, que llamamos nosotros, ¿ok? Otros están navegando en página web, otro está chat de video en línea, otro está transmitiendo video, otro de repente está haciendo un documento, ¿ok? Etcétera, etcétera. Entonces, tiene varias aplicaciones abiertas. Pero este de acá, obviamente está trabajando en red. ¿Y cómo es que sabe cómo diferencia cada uno? ¿Cómo diferencia que son segmentos de la mensajería instantánea? ¿Cómo diferencia que, por ejemplo, con segmentos de la página web? ¿Cómo se diferencia con los segmentos de chat de video? ¿Cómo diferencia cada aplicación? Entonces, la respuesta es a través del número de puerto. ¿Ok? El número de puerto. Ahí, entonces, en la capa de transporte, lo que, por ejemplo, en acceso a red, ¿se acuerdan? Pues lo más importante era IP destino, IP origen. Perdón, MAC destino, MAC origen, ¿cierto? En la capa de Internet era IP origen, IP destino. Y en la capa de transporte, donde tenemos el segmento, del mismo nivel de importancia tenemos el número de puerto origen y número de puerto destino. Entonces, este número de puerto, ¿qué es lo que define? Define realmente pues la aplicación que se está desarrollando. Ejemplo, si genero un segmento y le pongo, por ejemplo, en número de puerto destino 80, entonces todo el mundo va a decir, ah, ya, este es un segmento web. ¿Por qué razón? Porque el número de puerto del protocolo HTTP, que son de las páginas web, como usted lo sabe, entonces debe ser 80. ¿Ok? En el otro segmento, en vez de 80, veo 25. Ah, este número de puerto, número de puerto destino. Entonces, a ver, ¿a dónde va este? El número de puerto de destino, veo el número de puerto 25. Ah, esto está pues identificando a un servidor de correo. Entonces, quiere decir que ese segmento va pues, hacia un servidor de correo. ¿Está claro? ¿Ah? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, el número de puerto es fundamental tanto para TCP como para UDP.
¿Ok? Esos son los elementos que a nosotros nos interesan o al sistema le interesa para diferenciar una aplicación de otra. Multiplicación de las conversaciones, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo múltiples conversaciones aquí, tengo chat, o tengo correo, o tengo web, tengo carga, descarga de paquetes, o sea, pues tengo diferentes aplicaciones. ¿Y esto cómo lo manejo a través de la red? Lo voy a manejar por multiplexación, por multiplexaje. Multiplexaje, ¿qué significa? Que tengo un dispositivo en la que diferentes aplicaciones están haciendo cola y luego van pasando uno por una línea. Al final, pues, si acá tengo aplicación chat, tengo aplicación web, tengo aplicación de correo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Por el otro lado tengo, primero va pasando chat, después va correo, después va web, y así sucesivamente. Pero todos van aplicándose en línea y va pues a través del cable de la red, uno tras de otro. Ustedes saben que los enlaces son seriales, entonces pues, por la red fluyen pues a gran velocidad, ¿no es cierto? Todo en forma de señales digitales, ¿no? O pulsos digitales. ¿Ya? A eso se refiere cuando habla de multiplexación. O sea, pues es el mecanismo por el cual diferentes aplicaciones se van filtrando y se van enviando a través de los cables de la red. ¿Ok? Confiabilidad en la capa de transporte. Cuando hablamos de confiabilidad en la capa de transporte, ya sabemos que está asociado con el protocolo TCP. Justamente dice protocolo TCP significa Transmission considerado confiable y asegura que todos los datos lleguen al destino, ¿no? Por eso mismo, asegura que todos los datos lleguen al destino. Y en cambio UDP, ¿no? UDP, oye, envíase Pero, todos, ¿no? ¿podría ¿Sí? repetir la última parte, por favor? Porque se escucha entrecortado. ¿Qué parte? Hasta antes de que entrara lo del transporte, por favor. Ah, la confiabilidad. Sí, por favor. Se Ah, escucha bueno. entrecortado. Ya, ok. Aquí hablamos de TCP/IP, ¿no? Que proporciona pues dos protocolos. Por un lado tenemos TCP y tenemos UDP, algo que ya lo habíamos mencionado. TCP es confiable y asegura que todos los datos lleguen a destino. Todos los datos. ¿Ok? Mientras que UDP maneja, en vez de manejar específicamente segmentos, el equivalente se llama datagrama. ¿Ok? Precisamente se llama protocolo de datagrama de usuario. UDP es User Datagram, ¿no? Protocol, ¿no? ¿Ok? Entonces no proporciona confiabilidad porque simplemente no controla nada, ¿ok? Tiene menos campos y es más rápido que TCP, precisamente para eso, ¿ok? La rapidez con el que debe operar es que hace que no controle. ¿Se acuerdan que en la capa de Internet, ¿no? En la capa de Internet cuando decíamos, hoy IP se comporta como un chofer. A un chofer le descarga todas las responsabilidades para que vaya pues a toda velocidad hasta el destino. ¿Ok? Pero si tuviera que hacer una serie de controles, ver la cantidad de pasajeros que están subiendo, pasajeros que están bajando, ¿no es cierto? El estado de los pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces se entretendría ahí, pasaría más tiempo y la velocidad con que va a llegar al destino, pues sería muy pobre. Entonces, IP ya no cumpliría con la labor. Entonces, ustedes saben que Internet, o sea, la capa de Internet es clave para tener tiempos de respuesta adecuado. ¿Ok? Entonces, UDP se comporta similar a IP. Su comportamiento es igual, sus funciones son diferentes, como ustedes saben, pero se comporta lo mismo. Dice, oye, ¿controlas algo? No. Oye, y ya te comunicaste con el de arriba, no, ya nada. Oye, los segmentos están completos, no, pasé allá arriba que se las arregle. Por rapidez, entonces UDP pues, hace el test, ¿no? Obviamente funciona, si no, pues imagínense los servicios chat, los servicios telefonía IP, pues serían servicios que no funcionan, obviamente que sí funcionan. Como le digo, que no controlen no quiere decir que haga malas cosas. Eso hay que verlo con claridad. Porque muchas veces a mí, cuando les pregunto algo sobre estos fundamentos, ¿no es cierto? Me dicen, bueno, el TCP es confiable porque hace bien las cosas. En cambio, UDP no es confiable porque comete errores. No es así. Si comete errores, ¿para qué va a servir un protocolo? Un protocolo no comete errores. Pero lo que hace, lo hace bien. Todo protocolo lo que hace, lo hace bien. Lo que sucede es que UDP no está diseñado para controlar cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ser rápido. Esa es la explicación correcta. ¿Estamos? Pero de hacer las cosas, lo hace bien
de acuerdo a su diseño. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión que de repente se les ha pasado? Bien, entonces, veamos. Transporte de datos TCP, ahí está. Por ejemplo, aquí hay una analogía, ¿no? El transporte de TCP es similar a enviar paquetes con seguimiento, exacto, con seguimiento, controlando todo. Si se divide un pedido en envío en varios paquetes, el cliente puede revisar en línea el orden de la entrega. Ah, por si acaso, inclusive, como un mensaje ha sido dividido en diferentes segmentos, y supongamos que sea una red pues contiene en diferentes rutas, entonces al destino puede haber llegado primero el segmento 10, después llega la 1, después el 5, después el 4, después llega el 10, después llega el 20, después el 15, puede llegar en desorden. Pero, ¿qué hace TCP? Lo que hace es, como que a mí me llegan las páginas de un libro en desorden y yo los ordeno todito, pues, digamos, según la secuencia que tiene, y ya el libro bien ordenado lo entrego completito, bien compaginado, igualito. Ese es el concepto. ¿Ok? Las páginas del libro pueden llegar en desorden en cualquier momento, unos antes que otros, etcétera, pero TCP tiene que tener las páginas del libro completito para pasarlo a la capa de aplicación, mientras que UDP, ¿no? Los datagramas van llegando y según van llegando lo va pasando a la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque tiene ese RAM. ¿Ok? Y de esa manera es que fluye rápido, por ejemplo, una conversación, los chats, etcétera, porque no retiene nada. ¿Ok? Bueno, aquí hablamos de la comunicación de un usuario, por ejemplo, con servidores, ¿no? A través de Internet. Por supuesto que nosotros ya sabemos que la granja de servidores, que las redes extensas, ¿no es cierto?, dependen de los ISP, ¿no? ISP es proveedor de servicios de Internet, ¿ok? Y en general, a toda la nube nosotros le llamamos Internet, ¿no? ¿Ok? TCP dice que tiene tres funciones. Miren, aquí, numeración y seguimiento de segmento de datos. ¿Ah? Eso es lo que decíamos, ¿no? Pues aquí, ¿para qué hace esto? Para que ningún segmento le falte. O sea, él está controlando la cantidad de segmento que llega y todo tiene que estar completo y en orden antes de pasarlo a la capa de aplicación. ¿Okay? Reconocimiento de los datos recibidos. ¿Ok? ¿Sí? Reconoce los datos recibidos. Retransmisión de los datos sin reconocimiento después de un tiempo determinado también. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, hay congestión, puede hacer esto, ¿no? Momentáneamente lo guarda en su backup y después empieza a pasarlo después de un momento cuando ya pasa pues el inconveniente. ¿Ok? ¿No? Normalmente, por ejemplo, un router TCP, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si no está, los datos normalmente tienen tres niveles. Uno son los muy urgentes, los otros son los no urgentes, o sea, los normales, y los poco urgentes. ¿Ya? Eso, así se dividen más o menos los datos. O sea, por el grado de prioridad. Muy urgentes, los normales y los no urgentes. Entonces, por ejemplo, cuando hay una congestión, el router sabe que tiene pues, cantidad de segmentos que le están haciendo cola, entonces tiene que reducir el tiempo de cola, porque eso implica pérdida de segmentos. No se olviden que todos estos dispositivos trabajan con tiempos. Entonces los segmentos en fuera de control, sean importantes o no, empiezan a perderse y eso no es así. No debe ser así. Entonces el router, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es lo siguiente. A ver, este segmento es muy urgente. Ah, sí es muy urgente. Entonces lo proceso y lo mando. A ver, ese segmento es normal. Ah, ya. Si es normal, lo voy a guardar en mi backup para trabajar en otro momento. Y lo guardo en su backup. Llega otro segmento. Este segmento, poco urgente. Ah, no, lo rechaza. ¿Ok? O sea, pues cuando es un segmento poco urgente, simplemente lo elimina. ¿Por qué razón? Porque está, pues, congestionado. Por esa razón. ¿Ok? Entonces, esas son las situaciones que se dan. Por eso es que puede generar una retransmisión luego de un tiempo, ¿no? ¿Ok? Utiliza UDP para menos sobrecarga y para reducir los posibles demoras.
entrega de mejor esfuerzo, ¿no? ¿Ok? Entrega de mejor esfuerzo, no confiable. Es parecido a IP, ¿no? ¿Ok? Se hace su esfuerzo, pero no es confiable, pero no controla nada. No hace ningún reconocimiento, que no hace seguimiento, ¿no? Similar a una carta no certificada, efectivamente. ¿Ok? Entonces, cuando hay errores, se corrigen en la capa de aplicación. En cambio, TCP no. TCP se asegura que no haya ningún error para pasar la aplicación, perdón, todos los datos a la capa de aplicación. Ahí está una comparación, pueden observar. Por ejemplo, TCP, la base de datos, los navegadores web y los clientes de correo electrónico requieren que todos los datos que se envíen lleguen al destino en su formato original. Entonces, esto necesita debe haber. UDP, si uno o dos segmentos de una transmisión de video en vivo no llegan, si se interrumpe la transmisión, es posible que no sea perceptible para el usuario. O sea, como les decían antes, ¿no? Estoy viendo una película, ¿ok? Y de repente, pues se interrumpe algunas partecitas y no lo veo, o simplemente pasan como borrados. Eso no quiere decir que la película ya no lo entiendo nada, ¿no? Total, son miles de videos que están pasando ahí. Entonces, imagínense que se pierdan dos, tres. No me quite el sueño porque voy a entender el significado de la película. ¿Ok? Yo voy a estar siguiendo. O sea, eso ya es mi parte de la capa de aplicación. ¿Correcto? Bien. Entonces, aquí UDP pueden observar propiedades. Es rápido, baja sobrecarga precisamente. Para que sea rápido tiene baja sobrecarga. No requiere reconocimiento. No reenvía los datos perdidos. Entrega de datos a medida que llegan. Todas estas características, ¿por qué? Para que sea rápido. ¿Okay? En cambio, en este caso, probabilidad de protocolo requería confiable. ¿Ah? Claro, para que sea confiable tiene que reconocer los datos, tiene que reenviar, miren, reenviar los paquetes perdidos, los datos perdidos. ¿Cómo es que sabe qué datos se perdieron? No se olviden que está chequeando el número de secuencia. Es como que me están llegando las páginas de un libro, me falta la página 11, entonces va a decir, oye, envíame la página 11. ¿Está claro? En eso consiste el reenvío de datos perdidos. Entrega los datos en orden secuencial, o sea, vale decir, a mí me pueden llegar las hojas en cualquier secuencia porque están caminando por diferentes rutas de red, pero en cambio yo aquí, por el número de secuencia que tiene, lo ordeno como si fuera un libro completo y lo envío recién a la capa de aplicación. ¿Ok? Bueno, características TCP, establecimiento de una sesión, dice, protocolo orientado a la conexión. ¿Se acuerdan que le decía? Primero dice, oye, puedo comunicarme contigo, puedo enviarte datos. Ese es protocolo orientado a la conexión. O sea, tiene que saber que el otro lado del enlace está activo, está habilitado, vale decir. ¿Correcto? Garantiza que la aplicación está lista para recibir datos. Así es. ¿Ok? Negocia la cantidad de tráfico que se puede reenviar en un momento determinado. Este de aquí. Hablábamos del tamaño de ventana, ¿se acuerdan? El tamaño de ventana. El tamaño de ventana. Normalmente el que negocia es el que recibe, y el que recibe normalmente, okay, el que está recibiendo los datos, etcétera, normalmente el receptor es el que va a hacer eh, esta, esta negociación. ¿Ok? Si me está llegando demasiados datos y me estoy congestionando, obviamente le voy a decir, ¿sabes qué? Por favor, disminuye el tamaño de ventana para que me envíe menos datos. Ah, ojo, muchas veces el que envía no le hace caso, sigue enviando la misma cantidad de datos. Entonces, ¿cómo lo chantajea? Simplemente dice, por ejemplo, supongamos que le estaba diciendo, ya, pues, envíame con tamaño de ventana 100. Empieza a congestionarse. Le dice, ¿sabe qué? Baja tu tamaño de datos a 70 porque me estoy congestionando. El otro sigue manteniendo 100. Entonces, ¿sabe lo que hace? Ya, yo te pedí 70. Como tú sigues enviándome 100, te voy a recibir 70, pero los 30 se pierden. Los 30 se pierden. ¿Ok? ¿Y cómo es que el origen se da cuenta que los 30 se pierden? Porque simplemente hay lo que se llama acuse de recibo. Y el acuse de recibo significa, estos son los que he recibido. Entonces, cuando hace acuse de recibo el destino, no toma en cuenta sus 30, entonces el origen dice, uy, maldición, se perdieron 30. Y mando otra vez, se van a seguir perdiendo y estoy aumentando mi carga de trabajo, no, ni hablar, entonces voy a mandar a la mala o a la buena tiene que ajustarse a lo que le pide el destino. ¿Ok? Entonces, es como que nosotros actuáramos, ¿no? ¿Ok?
con alguien me estoy comunicando, yo lo estoy sobrecargando, entonces me dice, oye, ¿sabe qué? Baja tu carga de 100 a 70, perfecto. Yo no le hago caso, sigo enviando 100, entonces me dice, ¿sabe qué? Estoy recibiendo lo que puedo, 70. Los 100 se están perdiendo. Si se pierden, ¿qué hago? Yo tengo que enviar de nuevo esos 30 que se están perdiendo, y eso no me conviene. Entonces termino ajustando a 70. ¿Ok? Es lo natural. O sea, lo que nosotros podríamos hacer por lógica, también los equipos trabajan así, porque al final pues ustedes saben que los equipos pues trabajan de acuerdo a cómo los diseñadores lo programan, ¿no es cierto? Y los diseñadores somos humanos los que programamos. ¿Sí? Y juegan con nuestra lógica. ¿Ok? El confiable asegura que cada segmento que envíe el origen llegue al destino. ¿Sí? Eso sí. ¿Ok? ¿Y cómo asegura? Mediante el acuse y recibo que les digo. Ejemplo de esto es como ustedes, por ejemplo. A ustedes, por ejemplo, les digo, jóvenes, les voy a enviar una tarea por correo. ¿Ok? Entonces, por correo y les digo, por favor, me confirman la recepción. ¿Ya? Eso es justamente para asegurar que cada envío, ¿no es cierto?, llegue a su destino. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Les envío la tarea y ustedes me envían un acuse de recibo diciendo, profe, gracias, recibí la tarea. Por si acaso, no es respuesta a la tarea, sino es la confirmación de que han recibido la tarea. Eso es un acuse de recibo, no hay que confundirlo. Entonces, si alguien me dice, profe, gracias, recibí la tarea, de los 40, basta que uno me haya contestado, yo ya sé que si llegó a uno, les llegó a los demás también. Los otros no me contestan porque lamentablemente pues de repente no tienen esa formación de ser muy educados, ¿no es cierto? Entonces, pero es bueno hacer el acuse de recibo, porque hay que entender que si alguien le envía un mensaje es con toda la intención, entonces al menos hay que también decir gracias, o lo recibí conforme, alguna palabrita hay que enviar de tal manera que la persona dice, ah, sí lo ha recibido, pero no es bueno quedarse y dejarlo al aire, ¿no? Porque el emisor, ¿qué va a hacer? Si envió algo que es urgente y no le reciben, o sea, no le confirma la recepción, ¿qué va a hacer? Va a enviar de nuevo. Y el receptor todavía se molesta, dice, oye, esto parece ocioso, ya me envió una vez, ya me está enviando por segunda vez, ya recibí 3. Y no es culpa del emisor, es culpa del receptor, porque simplemente no le está diciendo gracias, ya recibí. Entonces el emisor pues ya deja de enviarle, ¿no? Entonces el acuse de recibo es muy importante, ¿no? En este caso, para una entrega confiable, en otras palabras, para estar seguro de lo que uno envió ha sido recepcionado. ¿Ok? ¿Ya? Entrega el mismo orden, ya lo hemos dicho, hemos hecho analogía con el libro, ¿no es cierto? Pues es a través del número de secuencia, ¿no es cierto? Control de flujo, hablamos del tamaño de ventana, ¿correcto? Dice, regula la cantidad de datos que transmite la fuente. Es un poco como regular la cantidad de flujo por una ventana, la cantidad de aire por una ventana. Y efectivamente, lo que el indicador es el tamaño de ventana, así se llama. ¿Ok? Para que ustedes inclusive pues, vea que hay una analogía total con la intención, ¿no? Ahí pueden ver TCP, este es el formato TCP, este es el formato TCP, ¿ok? Ahí está el formato TCP, mire, grande, ¿eh? Miren, ahí está, ¿ok? El bit 15, bit 16, ahí está el puerto origen, ahí está, número de puerto origen, el número de puerto destino, esto tiene que ver con el número de protocolo de la capa de aplicación, ¿cierto? Normalmente, este de aquí, el puerto origen somos nosotros, o sea, vale decir, es el número del cliente que se le asigna al azar, ¿ok? Ni tan al azar, ya vamos a ver cómo se distribuye esto. Y el puerto destino normalmente es el puerto del servidor. Entonces, por ejemplo, cuando es un servidor web, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando con un servidor web, entonces este número de puerto destino será 80. Si estamos enviando correo, este número de puerto destino será 25. Si estamos haciendo carga, descarga de paquetes, será 2021, ¿no es cierto? Y acá está el número de secuencia. Este es, como decía, el número de página del libro. Si el número de secuencia dice 50, allá es la página 50. Si acá dice número de secuencia 72, y así. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, este es el número de secuencia, este es el número de reconocimiento. Esto es para reconocer, ¿ok? Para identificar los segmentos que han llegado. ¿Ok? ¿Estamos? Longitud del encabezado, reservado, bits de control, ventana. Entonces, longitud de encabezado, reservado, estas cosas no trabajan mucho, son secundarios. Pero esto sí es importante. ¿Se acuerdan que hablaba del tamaño de ventanas? Entonces, cuando queremos que se reduzca el control de flujo, perdón, el flujo, entonces
reducimos el tamaño de ventana. Si estaba, por ejemplo, como 10.000, lo bajamos a, por ejemplo, a 5.000. ¿Ok? O de repente al revés, ¿no? Está bastante lento, dice, oye, aumenta tu tamaño de ventana, de 10.000 lo puedo subir a 15.000. ¿Ok? Checksum simplemente es para verificar, ¿ok? Para verificar que los bits de la cabecera todos están en orden, ¿ok? Y el urgente significa lo que les decía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son más urgentes? ¿Quiénes son los menos urgentes? Es este acá. Es el nivel de urgencia que tiene, ¿ok? O sea, para decir un poco, nosotros lo medimos como prioridad. Estas opciones, bueno, si las hay, bien, y si no, no hay. Pero esto sí está. Datos de la capa de aplicación, estos son los datos de usuario. Entonces, miren, todo esto es la cabecera SP, y este de acá son los datos del usuario. O sea, vale decir, es un fragmento de del mensaje que ha escrito, pues, en este caso, el usuario en la capa de aplicación. ¿Ok? Entonces, ahí está, ustedes lo que pueden leer, el número de secuencia se utiliza para el rearmado de datos, ahí está. El número de reconocimiento indica que los datos se han recibido y están listos para el siguiente byte del origen, así es, ¿no? Esto es para ir reconociendo y que ya llegaron y vas recibiendo otros también, ¿no? Longitud del encabezado de TCP, bits de control, propósito, función del segmento, así es, ¿ok? Algunos son administrativos, otros son de tipo, pues, como dicen, datos de usuario, ¿no? Tamaño de ventana, cantidad de bytes que se pueden aceptar por vez, ¿no? Este de acá, pues, justamente para el control de flujo. Y el checksum, para verificar si hay errores en el encabezado y los datos de segmento, ¿no? La característica de UDP, ya lo hemos visto, los segmentos periodos no se vuelven a enviar, no hay establecimiento de sesión, no se informa al emisor sobre la disponibilidad de recursos, los datos se reconstruyen en el orden que se recibieron, los datos se reconstruyen en el orden que se recibieron, o sea, vale decir, por ejemplo, si los datos iban del 1 al 100, por ejemplo, recibe la 2, lo pasa para arriba, recibe la 10, lo pasa para arriba, recibe la 1, lo pasa para arriba, o sea, no lo retiene y ordenarlo, no lo ordena como lo hace SID. ¿Okay? En eso consiste la rapidez. Pero sin embargo, obviamente ese desorden, entre comillas, no es tan crítico, porque es manejable en la capa de aplicación. Miren, este es el formato UDP. ¿Eh? No es ni la tercera parte de TCP, pequeñito, porque tiene que ser rápido, se ha descargado todo. ¿Qué es lo que tiene que haber? Lo justamente necesario. ¿Ah? ¿Qué necesito? Tengo que identificar la aplicación, obviamente, ya sea TCP o UDP, tiene que hablar, pues, de qué aplicación estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, tiene el puerto origen y el puerto destino. Esto es ya la longitud, obviamente, esto es para negociar, ¿no? Negociar y ir validando, pues, los segmentos o los datagramas. Y el checksum es para ver, pues, cómo está el encabezado, ¿no? El checksum es para verificar, el checksum es suma de verificación, ¿ok? Pero solamente del encabezado los datos no le interesa para, ¿ok? Y por supuesto que tiene los datos de la capa de aplicación, ¿no? Y el tamaño es variable. Aquí, por ejemplo, tenemos, a ver, acá tenemos diferentes aplicaciones, correo electrónico, tenemos página HTML, chat por internet, ¿correcto? Entonces aquí está, si es correo, por ejemplo, ¿quién lo administra? Lo va a administrar TCP, ¿no es cierto? El número de puerto, 110. Página HTML, 80. Ahí está. Chat por internet, 531, administra UDP, ¿correcto? Entonces, estos son los identificadores, ¿no? Okay. Lo que nosotros llamamos número de puerto. ¿Ok? Número de puerto, puerto origen y puerto destino. Puerto origen, puerto de la aplicación de origen, que es generado dinámicamente por el dispositivo emisor. Dinámicamente significa que nosotros en realidad, a pesar de que estamos en red, nosotros no nos preocupamos ¿por qué? Porque eso se da internamente, ¿no? Como dinámica. Cuando es dinámica, no interviene el usuario, simplemente se va dando internamente. ¿Okay? Ejemplo, dice, el seguimiento de cada conversión HTTP por separado se basa en los puntos de origen. Puerto de destino se informa al destino el servicio que se solicita. Por ejemplo, en este caso, HTTP, página web. Ok, entonces,
el servidor de página web es justamente pues, identificado con el puerto 80. También hablamos de sockets, ¿no? ¿Qué es un socket? Un socket es un par, ¿no? El puerto de origen y el destino se incluyen en el segmento. Desde los segmentos se encapsulan en el paquete IP. Entonces, cuando hablamos de IP y el número de puerto, ¿ok? Conocemos esto como socket. Ejemplo, aquí estamos, por ejemplo, tenemos, a ver, un cliente, su dirección IP, 192, no, este ya acá es un servidor web, su dirección IP, 192.168.1.7. Ya, aplicación web, ya, correcto, 80. Está. Entonces, este es un socket. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, aquí como ustedes pueden ver, acá está, esta es toda una trama que nosotros conocemos. MAC destino, MAC origen y la cola. Entonces, esta es la trama. Y luego el paquete es IP origen y destino. También tiene el segmento y datos de usuario. ¿Sí? Pues dentro del paquete está el segmento también. Cuando hablamos de segmento, estamos hablando de qué, ¿no? ¿Quiénes son? Puerto origen, el puerto. Puerto MAC y, ¿qué? Puerto MAC y de origen. ¿No es aquí? MAC puerto. En realidad, no se olviden que esta es la parte de la cabecera de la trama, cola de la trama. ¿Ya? Esta es la cabecera, ¿no? Del paquete IP, ¿ok? Y de acá es la cabecera de TCP, ¿correcto? De la cabecera de TCP. Bien, aquí por ejemplo tenemos web, puerto origen. Aquí está, 1099, ¿se dan cuenta? Este es un cliente origen. Este 1099 nosotros no lo asignamos. Eso en forma dinámica se nos asigna. 1099. ¿Ok? Pero el destino es el servidor. Entonces el servidor web es 80. Lo mismo acá, FTP origen 1305 también se nos asignó. Estamos hablando de FTP es para carga, descarga de paquetes. ¿No? Puerto destino del servidor es FTP 20. ¿Okay? Cuando se trata de datos es 20, ¿ok? Pero cuando se trata de la aplicación es 20. Grupo de número de puertos, esto sí hay que saber, miren, de 0 a 1023 puertos bien conocidos, o sea, vale decir, por eso es que el protocolo de HTTP, HTTP 8, puertos bien conocidos está entre aquí, 1023. ¿Ok? O sea, todos los protocolos de la capa de aplicación van a estar entre 0 y 1023, son puertos bien conocidos. Esto ya lo tenemos que saber. ¿Ok? Bien. Después es de 1024, el que le sigue, ¿no? 1024 a 49.151, correcto, se llaman puertos registrados. Estos muchas veces son puertos de proyectos, ¿correcto? Proyectos algunos duran más, otros duran menos. O sea, pues están un poco sometidos al tiempo. ¿Sí? Y esto de acá, de 49.152 a 65.535, ¿no es cierto? Son puertos privados y dinámicos. Esto es lo que normalmente se nos otorga, se nos asigna en la calidad de clientes, ¿no es cierto? Cuando digo cliente es, pues obviamente, el computador, ¿no es cierto?, en el cual está el usuario. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, algunos datos ahí, puertos conocidos. Estos números se reservan para servicios y aplicaciones. ¿Ok? Puertos registrados, y ANA asigna estos números de puerto a una entidad que los solicita para utilizar con procesos o aplicaciones específicas, ¿no? Un poco, normalmente son un poco temporales esto, ¿no? Puertos dinámicos o privados, ¿no? En general, el sistema operativo del cliente, se dan cuenta, que lo maneja el sistema operativo del cliente. Los asigna dinámicamente y los utiliza para identificar la aplicación del cliente durante la computación. La aplicación del cliente. Estos se hacían en forma dinámica. Entonces, total van desde 0 hasta 65.535. ¿Cuántos bits tiene? Obviamente está manejando 16 bits, ¿no? Porque en 2 a la 16 es 16. Desde el 0 va hasta el 500. ¿Ok? Entonces todo esto es con 16 bits. Bien. ¿Qué más tenemos ahí? Grupo de número de puerto. Ahí, estas cosas ustedes pueden saberlo. 2021, miren, es para, perdón, para FTP, ¿no? FTP.
22 Secure Shell SSH, TCP, SMTP, ¿no es cierto? Ok, SMTP, protocolo de transferencia es el 25, el 53, servicio de nombre de dominio, miren, funciona, miren, pues, el número de puerto funciona con UDP y TCP. Este era justamente el DNS, ¿recuerdan? Ok. DHCP, tiene que ser un servicio rápido, no puede ser lento esto, porque hay que asignar las direcciones de forma rápida, por eso utiliza UDP, ¿correcto? Otro DHCP también, ¿no? ¿Qué más? TFTP con UDP, HTTP, bueno, eso sí, tiene que ser con TCP, POP3. Por si acaso, el POP3 y el IMAP, no se olviden, son protocolos de correo, ¿ok? Correo, acceso a mensajes. Quiere decir entonces de que cuando nosotros enviamos un correo a un amigo, realmente estamos enviando a un casillero que está a un determinado servidor, que puede ser Gmail, Hotmail, etcétera. ¿Correcto? ¿Y eso qué protocolo lo hace? El SMTP, ¿no? Simple Mail Transfer Protocol, el SMTP. Ese es el que hace ese trabajito, de llevar nuestros mensajes hasta el casillero del servidor de correo. ¿Ok? Pero el usuario, ¿cómo va a ese casillero a mirar el mensaje? Va a ser pues mediante los protocolos. Ahí ya no interviene el otro, es el protocolo SMTP, ¿cierto? El que va a intervenir va a ser POP3 o IMAP4. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Acá, por ejemplo, el Simple Network Management Protocol. Esto, por ejemplo, es un protocolo para administración de red, para soluciones de inmediato de fallas en red. Entonces, tiene que ser rápido, por eso está administrado por UDP. ¿Ok? El HTTPS, que es el Secure, ¿no es cierto? Obviamente es, si el otro nomás está con TCP, este con más razón. Pero el número de puerto, miren, el otro es 80 y en cambio este hay que hacer 443. ¿Bien? Bueno, con el NetStat, ya saben, este NetStat hemos utilizado en la primera, segunda clase, creo, ¿cómo se llama? En un análisis de una red existente, hemos utilizado el NetStat, ustedes deben recordar. Pueden aplicar también aquí la opción NetStat-N, ¿no es cierto? Hay diferentes. Ponen NetStat, signo de interrogación, y ahí le va a dar diferentes combinaciones que pueden utilizar. ¿Ok? Miren aquí, ¿no? Aquí, este de acá es un socket, ¿no? Miren. En vez de IP está el nombre de dominio y esa es la dirección, perdón, el número de puerto. ¿Correcto? Este es el número de puerto. 3196, 3158, vienen que siempre son diferentes porque son asignaciones dinámicas. Bueno, TCP y UDP siguen hablando de lo mismo, ya creo que han entendido totalmente. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, cliente 1, el servidor, bueno, aquí, este servidor actúa como servidor HTTP, o sea, servidor de correo, y también servidor web. Entonces, pues, trabaja con este cliente 1, que es, que navega, ¿no es cierto? Y este de acá es el que está manejando lo que es correo, ¿no? Y así, ¿ok? Es fácil de entender. Establecimiento y conexión TCP. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos en principio, ok, el que quiere enviar datos tiene que conversar, o sea, tiene que establecer enlace con el destino? En este caso, A quiere enviar datos a B, entonces tiene que establecer el destino. Entonces, esto la conversación es de la siguiente manera, un poco para que entiendan, ¿eh? Dice, oye, A le dice a B, oye, ¿sabe qué? Estoy empezando con el número de secuencia 100, ok, y deseo enviarte datos, ¿no? Eso es lo que le dice B. ¿Ok? Entonces, eso es la comunicación que le llega a B. B le hace acuse de recibo. Entonces le dice, ¿sabes qué? He recibido tu número de sincronismo, o sea, tu número con el cual estás empezando, yo te estoy enviando mi número de acuse. ¿Ya está? Le envío un acuse y efectivamente llega. ¿Ya? Entonces, le dice que su número de secuencia que está empezando es el 300. Y está enviando, miren aquí, este es el número de secuencia, era 100, pero el acuse es el 101. O sea, vale decir, cuando ve 101, ¿qué piensa A? A dice, como yo le envié el 100, me está solicitando el 101, quiere decir que el 100 lo ha recibido. ¿Correcto? Eso es así. Ejemplo, un poquito más claro. Supongamos que yo les tengo que entregar a ustedes 3 tareas. ¿Correcto? Entonces yo les envío la tarea 1. Si ustedes me hacen un acuse diciéndome, profe, envíenos la tarea 2, ¿qué entiendo yo? Que ustedes ya recibieron la tarea 1, necesitan la tarea 2 para desarrollar. Eso es lo que voy a entender. ¿Ah?
Por esa razón es que, pues, este es como que era la tarea 100, y aquí el otro te está diciendo, ¿sabe qué? Envíeme la tarea 101. Entonces, este aquí va a entender que el 100 ha sido recibido. ¿Ya? Así hay que entender esto. ¿Okay? Y finalmente, una vez que recibe ese acuse, entonces el otro dice ya, oye, gracias por aceptar, ya queda establecido. Entonces, este se llama inclusive establecido 3 días. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3 días. ¿No? ¿Correcto? Son 3 días. Y de ahí lo que sigue simplemente es envío de datos, o sea, envío de segmentos de A a B. ¿Cuántos segmentos envía en cada ráfaga? Eso va a depender del tamaño de... ¿Okay? La finalización. Esta finalización es como que una parejita muy decentes, ellos terminan un poco así. ¿Correcto? Una relación decente. No tienen que terminar en bronca, simplemente hay que comunicarse y decir qué es lo que pasa. A ver, ¿qué sucede acá? A ver, A quiere terminar con B. Entonces le dice, a B le dice, que deseo terminar contigo. Muy bien. Entonces, A le dice pues ese mensaje, ¿no? Deseo terminar contigo, le envía el mensaje a B. B dice, ya, correcto, recibí tu pedido, ¿no? Recibí tu solicitud, ya, le da acuse de recibo, es un decente, pues, ¿no? Recibir su solicitud. Luego dice, muy bien, yo recibí su solicitud, pero acá dice, ¿sabes qué? Bueno, te acepto, no hay problema, ¿ok? Entonces, son dos del mismo sentido, ¿sí? ¿Sí o no? Este solicita, luego dice, recibí tu solicitud, este es un acuse, y luego dice, estoy de acuerdo contigo, y ahí termina. ¿Correcto? Ahí está. Entonces acuerdan terminar, y el otro dice, perfecto, entonces, gracias, terminamos. Entonces, así, este es cómo se finaliza luego de una transferencia de datos entre A y B. ¿Está claro? Entonces, fíjense, este acá es como se empieza el establecimiento de enlace antes de enviar los datos. ¿Ok? Y este de acá es, luego de terminar los datos, hay que cerrar, ¿no? Y se cierra de esta manera, ¿ya? No se olviden. Muy bien. Bueno, análisis de protocolos, esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Entonces, es una repetición. Esto pueden mirarlo si gustan con Wayshard. Con Wayshard ustedes pueden ver esto. ¿Ok? Y miren que acá está justamente con Wayshard, pueden reproducir el formato de TCP. Acá está, ¿no? ¿Pueden observar? Ya está. Entonces, aquí está, ¿no? Ahí está el protocolo TCP. Dice número de puerto 1061. Este es el origen. Y el destino es 80. Este es un es un protocolo HTTP, ¿no? Empieza con la secuencia 0. ¿No? Acá dice puerto origen 1061, puerto destino es el 80, ¿ok? Número de secuencia empieza con el 0, la longitud de la cabecera, ¿no es cierto? Es el 28 bytes, ¿no es cierto? Y acá hay unas banderas, ¿no? Reservado, el tema de congestión, si es urgente, si hay reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿ok? También hay este establecimiento de sincronismo, también establecimiento de fin. ¿Se acuerdan que estábamos viendo esto, cómo se iniciaba y cómo se terminaba? ¿Ok? Bien. Confiabilidad de TCP, entrega ordenada, ya eso ya lo hemos hablado. Demostración, un poco muy específicos. También lo que sí les puedo mostrar es este acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo lo entendemos acá? No se olviden que estos son los envíos y obedecen a un ancho de banda, perdón, a un tamaño de ventana, ¿correcto? Tamaño de ventana. Entonces, acá dice ventana de envío 10.000, ¿no? 10.000. Número de secuencia es 1, ¿ok? Y está enviando 1460 bytes. Esta es una ráfaga de 1460 octetos. Un byte es un octeto. Y acá recibe de 1460, ¿no? De 1 a 1460. ¿Ok? Luego, como dice 1460 recibe, hace un acuse de 1461. Entonces, como le está solicitando 1461, entonces A entiende que B recibió hasta el 1460. Entonces, el siguiente envío es de 1461 hasta el 29. ¿Sí? Entonces, este de aquí hace un acuse y dice 29-21. Entonces,
29-21, A entiende que B recibió hasta el 29-20, tal como es, ¿no? Ahí está. En 2 ráfagas, A recibió hasta el 29-20, está pidiendo un acuse 29-20. ¿Ok? Después, ¿qué más? Recibe y ahora está enviándole un número de secuencia 29-21, ¿no es cierto? 1460 bytes, entonces recibe hasta el 4380. Ok, hay que sumarle simplemente los 1460 bytes que tiene la ráfaga, entonces va a salir de 2921 al 4380. Y como se recibió todo bien, como acuse, B está pidiendo el 4381. A ver dónde está. Aquí está, ¿ve? Acuse 4381. ¿Sí? Uno más de lo que recibió, ¿no? Así es. Entonces, si recibió 5, está pidiendo el 6. ¿Para qué? Porque el que le envía entiende que esos 5 ya lo recibió, por eso le está pidiendo el 6. Así se entiende esto. ¿Ya? Ok. Aquí, ¿qué está pasando? A ver, traten de mirar con el mismo concepto. Aquí hay una ráfaga que llega bien, ¿no? Segmento TCP llega bien. El segmento 2 se perdió. Miren, no llega al destino. El segmento 3 tampoco no llega al destino. Y esas cosas existen en la vida real, por si acaso no todo es como el caso anterior. Esto es color de rosa, por si acaso, y no siempre es así. Lo real es esto de acá, ¿no? ¿Y por qué razón? Normalmente se pierden porque superan los tiempos. ¿Y cuándo superan los tiempos? Cuando hay congestión. ¿Ok? Es como que yo, por ejemplo, a ver, voy a llegar a Javier Prado, por ejemplo, a las 4 en punto, pero hay congestión, llego a las 4:05, ya me eliminaron. Entonces porque yo tenía que llegar a las 4, no a las 4:05. Como llegué a 4:05, ya estoy eliminado, un poco así es. Entonces, ¿qué tiene que ver? Como yo tengo mi número de identificación, o sea, como mi página de libro, pues como no he llegado y he sido eliminado, siempre me van a pedir ya espero llegar al tiempo establecido. ¿Ya? Ese es el. Entonces aquí, ¿qué pasó? Ya, la 1 y la 4 han llegado, ¿ok? La 1 y la 4 han llegado. Entonces, ¿qué pasa? Segmento de confirmación 1, segmento de confirmación 2, ¿ok? Entonces, ya han confirmado y está enviando el 2 y el 3, ¿no? Este de acá está mal, ¿eh? Esto debe ser, ¿quién? 1 y 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Segmento de confirmación tienen el 1 y el 4. Y estos de acá, como no ha llegado, no tiene confirmación, por eso está entendiendo, como no recibe confirmación, dice, seguramente se ha perdido, y lo vuelve a enviar. Por esa razón acá, TCP2 y TCP3, que acá se perdieron, están siendo enviados. Entonces, este es 1 y 4, ¿eh? Este no es 2, es 4. ¿No? Bueno, baja sobrecarga y confiabilidad, esto ya ustedes saben de qué se trata, rearmado de datagrama UDP, también ya hemos hablado, ahí está, UDP sale como 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá está llegando 1, 2, 6, 5, 4, pero así lo va enviando, su destino tal como va llegando, ¿correcto? Los datagramas desordenados no se vuelven a ordenar, ¿no? ¿Okay? Los datagramas perdidos tampoco no se reenvían, ¿ok? En cambio en el TCP sí, en el TCP, ¿ok? Se reordenan y también los perdidos se vuelven a enviar. ¿Qué más tenemos? Bueno, todo lo demás ya es similar. Aquí están las aplicaciones. Miren, cada quien tiene bastantes aplicaciones. ¿Eh? Miren, TCP tiene bastantes. ¿Eh? Ahí está HTTP, FTP, SMTP, Telnet. Y a veces pareciera que UDP no tiene. Miren, UDP tiene bastantes aplicaciones. Ahí está DHCP, ahí está DNS, ahí está SNMP, ahí está TFTP, ahí está voz sobre IP, ahí está IPTV. O sea, así como hay voz IP para voz sobre IP, ¿cierto? También hay IP para TV, ¿no? Tiene bastante aplicación también, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, algunas cosillas. Bueno, acá esta capa de transporte realmente no es tan ejecutivo, ¿no? Ok, pero sin embargo, la capa de transporte es gestor, ¿no? Gestiona aplicación de usuario. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Porque no es, por ejemplo, como red, ¿no? Que hay que estar configurando sus direcciones IP, hay que estar configurando enrutamiento, una serie de cosas, ¿no es cierto? No es tanto como eso. Este de acá fundamentalmente es más ejecutivo.
Vamos a ver lo que es VLAN. En el tiempo que nos queda, de lo que trato de que es voy a tratar de establecer, ¿no? Porque ya quiero hacer el laboratorio el miércoles con ustedes, esto de aquí, porque VLAN, interVLAN es importante, es el fuerte para en esta última parte del curso. Vamos a ver. Ya, bueno. Este capítulo 6 pertenece a la VLAN. VLAN pertenece a CCNA, el módulo 2. ¿Ya? Es el módulo 2. El capítulo 6 del módulo 2. ¿No? Okay. Vamos a ver segmentos VLAN, implementaciones de VLAN, enrutamiento entre VLAN con routers. ¿No? ¿Ya? Ok. Entonces, esto vamos a establecer fundamentalmente los conceptos más importantes que ustedes tienen que saber. Ya, lo que yo les voy a decir es lo que tienen que saber. Como soy carnecita pura, el resto es, bueno, relleno, como dicen, ¿no? Segmentación VLAN. A ver, ¿me entienden esta parte? Fíjense, cuando yo tengo una LAN tradicional, ¿no? Una LAN tradicional, entonces a mí me dicen, a ver, ¿cuáles son las PCs del primer piso? Entonces me van a decir, las PCs del primer piso son estas tres. Esta es lo que me van a decir, ¿no? Los PCs del primer piso, ¿no? Son estas tres. Del segundo piso son estas tres. Del tercer piso son estas tres. ¿Okay? Eso es lo que van a decir. Cuando son, como es tradicional, ¿no? Pero cuando está establecido ya en forma lógica, porque esta es una división lógica, entonces, en realidad, cuando ya me hablan de VLAN, o sea, LAN virtual, realmente la pertenencia del computador, pues no corresponde a la ubicación física. Repito, la pertenencia del computador no corresponde a la ubicación física. ¿Ok? Por ejemplo, acá, miren, ¿ve? Estos computadores pertenecen a la VLAN 2, ¿no? VLAN 2. Pero miren, este de acá está en el piso 1, este computador está en el piso 3, perdón, piso 2, y este de acá está en el piso 3, y pertenecen a la VLAN 2. Si le doy un nombre, de repente puede ser a la VLAN estudiantes. Entonces, si fuera tradicional, me decían, el del primer piso es estudiantes, el del segundo piso es docentes, el tercer piso es de administrativos, así sería pues una distribución tradicional. Pero cuando me dicen, señor, ¿sabe qué? Estos hosts están organizados como LAN virtual, yo ya no sé un host a quién pertenece, yo no lo sé, ya tengo que verificar de acuerdo a esquemas de configuración, obviamente. Entonces, de acuerdo a eso, miren, de VLAN 2 hay tres, uno en el primer piso, uno en el segundo y otro en el tercero. También hay el VLAN 3, correcto, que pertenece, acá VLAN 2 es tecnologías de información, ¿ok? El área es tecnologías de información. Ahora, estas otras tres, está uno en el primero, segundo, tercero, ¿pertenece a quién? A recursos. Y esta otra pertenece, uno está en la primera, segunda, tercera, esta corresponde a quién? A ventas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo me ubico en el primer piso, yo ya no puedo decir, así a rajatabla decir, ya estos hosts pertenecen al laboratorio 1, al laboratorio, no puedo decir. Si me dicen que está organizado en VLAN, ya tengo que pensar en la organización lógica que tiene. ¿Estamos? Ya ese es el punto. Entonces, la red de VLAN, dice, permiten que el administrador segmente redes según factores como la función, el equipo del proyecto, la aplicación, sin tener en cuenta la ubicación física del usuario. Vale decir, la función del equipo no coincide con la ubicación física. Eso es lo fundamental, ¿correcto? Ya no coincide, como ustedes lo han visto. ¿Ok? Entonces, una VLAN, yo le puedo poner su identificador. Puedo poner, por ejemplo, una VLAN 10. Puedo poner una VLAN 20. ¿Ya? Esa es su identificación en número. Y por otro lado, también tenemos que a una VLAN puedo ponerle nombre, un poco como esta, ¿no? ¿Sí? Acá tengo VLAN 2, ¿sí? VLAN 2. ¿A qué área pertenece? A tecnología de información, pues, correcto, no hay ningún problema. IT o TI, no hay problema. ¿Ok? Lo mismo acá. Como ID, VLAN 3, este de acá, estos hosts pertenecen a VLAN 3. ¿Pero de qué área son? Recursos humanos. ¿Ok? Sí, puedo expresarlo. También puedo asignar una dirección IP.
Esto no hay ningún problema. Esto se, inclusive las direcciones en forma indirecta, ¿cierto? A través de los hosts, ¿no? Ojo, ¿eh? Una novedad sí es importante que sepan. Por si acaso los clientes de la red, los clientes de la red, o sea, las estaciones finales, a quienes nosotros llamamos clientes, no saben a qué VLAN pertenece. ¿Ok? O sea, vale decir, yo agarro mi cliente, yo soy un usuario, agarro este cliente. Si yo quisiera saber este cliente a qué VLAN pertenece, no podría, no, el cliente no me puede dar información de a qué VLAN pertenece. No lo sabe. No lo sabe. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, ¿quién sabe? Entonces, por supuesto que ellos saben, bueno, van a manejarse dentro de una VLAN, pero en forma implícita, no porque en el host lo hayas configurado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo saben? A través del puerto de switch. En el puerto de switch, sí, le digo, el puerto 01 es la VLAN 5. Y ahí está, a este host lo conecto ahí. Entonces, implícitamente, ya, entonces, este host corresponde a la VLAN 5 por la conexión al puerto de switch. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿y cómo lo relaciona la VLAN con la IP? Pues, configure su dirección. Entonces, está relacionado. Está relacionado el ID de la VLAN y está relacionado el IP de red que lo he configurado en mi host. ¿Se dan cuenta? Ya están amarrados los tres. ¿Ok? ¿Está claro? Ese tipo de concepto es el que, si nosotros conocemos, entendemos bien eso, el resto es juego. Son, como se dice, todos son consecuencias. Ya hay que amarrar algunas cosas fundamentales y el resto ya es, pues, manejo de uno. ¿Ok? Pero hay que saber cositas, ¿no? Es como para que, oye, eres bueno en matemáticas, obviamente tienes que saber, pues, de las operaciones elementales, tienes que saber. Si sabes eso muy bien, pues ya puedes manejar otras cosas. ¿No? Entonces, hay cosas que son necesariamente tener que saber y en base a ello ya podemos construir conocimiento. ¿Ya? Muy bien. Fíjense, por si acaso, cada VLAN es un dominio de difusión que generalmente posee su propia red IP. Claro, por si acaso, una VLAN tiene una dirección IP. Profe, pero ¿cómo puede tener dirección IP si se está en la capa 2 y la capa 2 no conoce VLAN? Los que están en la capa 2 son los switches, pues, justamente, ¿no? Se establecen los VLAN a través del número de puerto de los switches. Pero ¿quién es el que maneja la dirección IP y relaciona una VLAN con una subred? Justamente, pues, la dirección IP que voy a configurar en los hosts. Vale decir, entonces, si tengo 10 hosts que pertenecen a una VLAN, todos van a tener la misma dirección de red. ¿Correcto? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos definir entonces esto? Podemos decir, una VLAN equivale a una subred, pero en capa 2. ¿Correcto? Equivale a una subred, pero en capa 2. Profe, ¿eso qué significa? Si están en capa 2 y si solamente tengo switches, solamente las PCs de la capa de la VLAN 10, por ejemplo, entre ellos se comunican. Es verdad. Profe, pero si quiero que se comuniquen los hosts de la VLAN 20, ¿pueden hacerlo? Si están en base a switches, no lo pueden hacer, porque el switch es de capa 2. Pero, profe, si quiero que hagan interVLAN, o sea, que se comuniquen los hosts de la 10 con la 20, ¿cómo hago? Tiene que haber dispositivo de capa 3. ¿Cómo qué, profe? Dispositivo de capa 3 no sabe. Ahí tenemos el router. Uno. Otro. Pero, profe, en las LAN, normalmente los routers no trabajan a gran velocidad porque ellos más su especialidad es enrutamiento remoto. Entonces, ¿a quién utilizo? Vamos a utilizar los switches multicapa, o sea, los switches de capa 3. Tiene varios nombres, se le llama switches multicapa, switches de capa 3, se le llama switches gestionables, se llama switches administrables. O sea, tienen varios nombres. Es decir, que acostúmbrense a eso. ¿Ok? Entonces, en las LAN, cuando hablamos, por ejemplo, de módulos, simplemente esos son los switches de capa 3. ¿Ok? Que permite generar, pues, subredes equivalentes a VLAN. ¿Ok? Miren lo que dice, los hosts que se agrupan dentro de una red VLAN desconocen la existencia de esta. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, una VLAN 20 puede tener 50 hosts.
ningún host sabe que corresponde a la VLAN 20. ¿Estamos? Profe, entonces, ¿cómo se asocia la VLAN 20? A través del número de puerto, a través de el puerto de switch, si lo vamos a configurar, ¿no? Y lo vamos a asociar a una VLAN. Entonces, por conexión se asocia, ¿correcto? ¿Estamos? Una vez más, repito. Tengo, por ejemplo, un determinado PC, por ejemplo, la PC2, ¿correcto? La PC2 quiero asignarlo a la VLAN 10. A ver, en el puerto de switch VLAN 10, ¿quién es? A ver, en el switch, por ejemplo, el puerto 010, allá, el puerto 10 corresponde a la VLAN 10. Ah, perfecto. Entonces, voy a conectar esta PC2, ¿no es cierto? Mediante cable, voy a conectarlo mediante cable UTP, voy a conectarlo al puerto de switch al puerto 2, perdón, al puerto 10. De esa manera, ya ese host está asociado, sin saberlo, a la VLAN 10. ¿Está claro? Ese es el asunto. Profe, ¿y la VLAN cómo sabe que corresponde a una dirección IP? ¿Quién está aportando ahí? La PC2 tiene una dirección IP, ¿correcto? Y todos los hosts que pertenecen a esa VLAN van a tener la misma dirección IP de red. Entonces, esa es la asociación, ese es el aporte que tienen las PCs, ¿cierto? Van a otorgar la dirección IP de red. Entonces, al final, resulta pues que una VLAN es equivalente a una subred, ¿ok? Pero se trabaja con switches de capa 2, ¿ok? La asociación es a través de los puertos de switch, ¿ya? Cuando estemos configurando se van a dar cuenta. Bien, aquí, por ejemplo, pueden darse cuenta aquí, por ejemplo, este es un VLAN invitado, dice VLAN 30 y su dirección IP es esta. Profe, ¿dónde se estableció la dirección IP 3023? En la PC3. ¿Cómo configuró su dirección IP? ¿Se acuerdan? Igualito. Ya está su dirección IP. VLAN 30, ¿dónde lo establecí? ¿En la PC3? No. ¿Cómo vas a establecer pues en la PC3? No estamos diciendo que PC3 no sabe que pertenece a la VLAN 30. Entonces, ¿qué está pasando, profe? Lo que pasa es que acá en el switch 2, en el puerto 06, lo estamos asociando con VLAN 30. Y como lo hemos conectado PC3 a 06, entonces ya tenemos las dos condiciones que necesitamos. ¿Ok? Está asociado a la VLAN 30 por la conexión y también corresponde a la dirección de red tal, ¿no es cierto?, por la configuración que se tiene a PC3. ¿Ya está? Listo. Eso hay que saberlo así, sí o sí. Carnecita pura. Eso no hay duda que quede. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Bueno, acá ustedes pueden ver las ventajas por las que yo puedo diseñar LAN virtuales. Seguridad mejorada, reducir los costos, mejor rendimiento, dominio de difusión más pequeños, eficacia TI, eficacia administrativa. ¿Se acuerdan cuando nosotros decimos las ventajas de dividir una red grande en subredes? Son las mismas ventajas. Son las mismas ventajas, si ustedes ven ahí. Mejor rendimiento, obviamente. De modo, el dominio de difusión más pequeño, lógicamente. Es como que he dividido una red en varias subredes, entonces tengo varios dominios, pero más cada uno. ¿Ok? Eficacia de administración. Siempre es más fácil administrar varias cosas pequeñas que uno solo grande. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien, hasta ahí no hay preguntas. Sigo avanzando. Tipo de redes, ¿no? Red VLAN, tráfico generado por el usuario. ¿Ok? Entonces, normalmente siempre vamos a hablar de Show VLAN Brief, ¿no? Cuando ponemos Show VLAN Brief, nos va a dar la lista de VLANs que hemos creado, ¿ok? A través de, normalmente las VLAN, no se olviden, se configuran en los switches, ¿correcto? También el router puedo configurar, pero ya es un caso especial que seguramente vamos a estar viendo más adelante. Red VLAN nativa. Se utiliza para tráfico no etiquetado. Esta red VLAN nativa, ¿qué cosa es nativa? Nativa viene a ser pues algo de origen. Pregunta, ¿los puertos de switch en forma nativa a qué VLAN pertenecen? ¿Alguien sabe? Sí hemos hablado en algún momento, pero no necesariamente tienen que acordarse. ¿Ok? Los puertos de switch, de un switch nuevo, de capa 2, sus puertos de switch, ¿a qué VLAN pertenecen? Entonces, como vienen con VLAN de diseño, entonces a ese se le llama VLAN nativo. ¿Ok? VLAN nativo.
¿Ok? ¿Cuál es esa VLAN nativa al que pertenece su puerto de switch? Nadie sabe. Bueno, si no saben, acuérdense, la VLAN 1. ¿No? En los switches Cisco es la VLAN 1. ¿Ok? Bien. Entonces no se olviden, ¿eh? La VLAN 1, o sea, vale decir, si yo agarro un switch nuevo y me preguntan, ¿estos puertos de switch tienen alguna VLAN? Sí, tienen una VLAN nativa. ¿Qué número es? La 1. Ah, la VLAN. Pero si es por defecto la VLAN nativa, la VLAN 1, quiere decir que la VLAN nativa puedo reconfigurarlo. Claro, sí lo puedo reconfigurar. Van a ver que muchos laboratorios van a aparecer con ID de VLAN 99 en vez de la 1. Pero, profe, ¿por qué no lo dejo en 1? Para que no sea muy evidente. A veces la VLAN nativa es justamente para tráfico no etiquetado. Entonces, es tema de seguridad, pues, no ponerlo tan evidente, porque la VLAN nativa pues sea la 1, sino se reconfigura pues al 99 en este caso, ¿no? Ya no va a ver. Sí, alguien dirá, pero ¿y lo puedo poner 98? Obviamente, 50 también, no hay problema. ¿Sí? También tenemos la VLAN de administración, se utiliza para acceder a las capacidades de administración. O sea, vale decir, siempre los switches, o sea, el concepto de VLAN es para administrar, entonces, efectivamente hay que administrarlos. Entonces, para ello se puede generar la VLAN de administración. Normalmente se genera, pues, una VLAN de administración equivalente también a la VLAN nativa, ¿no? ¿Okay? No hay problema que ambos convivan. ¿No? Profe, alguien diría, ¿qué pasa? Dice que se utiliza para tráfico no etiquetado. ¿Saben cómo es esto? Miren, la cuestión es así. Supongamos, como ustedes reconocen, por ejemplo, empieza el desfile de representantes de un equipo de fútbol, acá en el Perú. Empiezan a desfilar, entonces va un representante, se le sigue el otro, le sigue el otro. ¿Cómo reconocen ustedes a quién corresponde? Simplemente por la camiseta. Si alguien va con la crema y una U en el lado izquierdo, en el pecho, ¿no es cierto? Ustedes van a saber, esa es la U. Ok, si alguien va con una camiseta blanquiazul, van a decir, este es un representante de la alianza, ¿correcto? Si alguien va con celeste, van a decir, este es el cristal, y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Alguien aparece ahí sin polo, desnudo. Bueno, en vez de decir sin desnudo, voy a decir sin un polo de reconocimiento. Entonces ustedes dicen, ¿y ese tipo? ¿A qué equipo corresponderá? No lo saben, pues, no lo saben. Entonces, ¿qué van a hacer? Los protocolos antiguos decían, como este no corresponde a nadie, vamos a matarlo. Lo eliminaban, pues. En cambio, los protocolos actuales dicen, no, está bien que no se le identifique, pero no hay que matarlo. Entonces, ¿a dónde lo enviamos? A la VLAN nativa. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, entonces, para ese tipo de casos es el que uno genera la VLAN nativa. ¿Ok? Si no generan VLAN nativa, todo el tráfico no etiquetado se va a eliminar. Y a veces tráfico importante. A veces. ¿No? ¿Ok? Aquí ustedes ven Show VLAN Brief. Es Show VLAN Brief. Así. Ustedes cogen un switch, ¿correcto? Un switch Cisco, así tal como está, y le van a poner Show VLAN Brief, así, en switch Mitch, ¿no es cierto? Entonces, cuando sale así, ¿qué pasa? Ese switch está limpio, o sea, no le han configurado ninguna VLAN. ¿Por qué razón? Porque acá lo que tiene es VLAN por defecto, el 1, ¿no? Nombre, ahí está por default, está predeterminado. ¿Ok? Estatus, tiene que estar activo, pues obviamente. Y miren, todos los puertos de switch están ahí, toditos. Del 1, ¿no es cierto?, hasta el 24 y los 2 puertos gigabit. Esto se entiende que es el router que manejamos en el laboratorio. ¿Ok? Más, por default también hay otros. Lo han puesto esto por respeto a la antigüedad, ¿no? Porque estos ya todos están descontinuados. Ya. FDDI ya no hay token ring tampoco, el FDNet tampoco, el TINET tampoco no está. Ya vale decir esto ya, pues simplemente por la compatibilidad que se le menciona, lo ponen, pero en realidad esas redes ya no existen, ¿no? Existían allá por los años 90, cosas por el estilo, pero ya en el nuevo milenio ya no existen. Entonces, estos son recordatorios nada más, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, si tengo un switch nuevo y le pongo Show VLAN Brief, debe aparecer esto. Entonces digo, allá no hay ningún
ninguna VLAN configurada. Pero si acá aparece, por ejemplo, VLAN 20, ¿no es cierto?, activo, con el puerto, por ejemplo, 09, ¿no? Y acá el 9 ya no está, sino está acá. Ojo, a cualquier VLAN que yo genere y le asigno los puertos, van saliendo de acá. Si le asigno el 6, se viene acá y ya no va a estar aquí. Entonces le voy quitando todos a la VLAN 1. ¿Okay? Si asigno a toditos, va a haber un momento en que VLAN 1 se puede quedar sin puertos. ¿Ok? Red de VLAN de voz. ¿Cómo se genera esto en las redes VLAN de voz? La topología es la siguiente, siempre se van a encontrar así. Van a tener un switch, ¿ya? Van a tener su... Aquí tienen el cliente, pero entre el switch y el cliente está el teléfono IP. Este teléfono IP realmente es un switch, ¿correcto? Que conmuta con PC5 y también conmuta con el teléfono. Entonces, quiere decir que aquí entonces el teléfono debe ser una VLAN y el PC5 debe ser otra VLAN. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí dice, puerto de switch configurado para admitir tráfico. El puerto envía tramas CDP para proporcionar la información que utiliza el teléfono IP. El puerto reenvía las tramas asociadas a la VLAN 150. O sea, vale decir, el teléfono IP, la VLAN va a ser 150. Mientras que el PC5 es VLAN. Muchas veces ha habido casitos, en los tiempos de sistemas UNI, por ejemplo, había algunos estudiantes que me decían, pues, profe, yo la empresa estoy configurando, pero estoy configurando así de acuerdo a lo que estamos viendo acá, pero no me sale la configuración del teléfono IP. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Lo que estaban haciendo ellos eran, agarraban el F018, y le ponían pues el VLAN 20. Y por supuesto que el teléfono IP también iba asociado a la VLAN 20, no era así. Entonces, el teléfono IP tenía que tener otra VLAN. ¿Ok? Entonces, ese era y muchas veces eso es lo que el error que se puede generar. ¿Okay? Entonces, el VLAN para estudiante que corresponde a este cliente, VLAN 20, y con su dirección IP. Y aquí, obviamente, el teléfono IP, VLAN 150, y también con su dirección IP correspondiente. ¿Ya? No se olviden, no olvidemos que cada VLAN es equivalente a una subred, o sea, corresponde a diferentes subredes, ¿no? Ese criterio no lo hay que olvidar. Bueno, esto ya el tráfico IP ya sabemos, ¿no es cierto? Depende del factor tiempo, por eso es que también es como decíamos hace rato, es gestionado por UDP, ¿no? ¿Qué se requiere? Ancho de banda garantizado, ¿se dan cuenta? Porque el tráfico de voz es importante, ancho de banda garantizado. Prioridad en la transmisión sobre otro tipo de tráfico, miren, ¿eh? Por eso la voz tiene prioridad 1. Posibilidad de enrutamiento en áreas congestionadas. Imagínense, a pesar de que hay congestión, cuando hay tráfico de voz, tienen que sacar el ancho de banda de donde sea. Para eso está diseñado el sistema. Inclusive, hay un requisito, la demora inferior, lo máximo debe ser a 150 milisegundos de toda la... Miren, 150 milisegundos. O sea, tiene que garantizar ese tipo de situaciones. ¿Ok? Las características de la red VLAN de voz permiten que los puertos de acceso envíen tráfico voz sobre IP desde un teléfono IP. Sí, ya sabemos. Enlaces troncales. Esta parte me interesa. Es otra parte que también tiene que saber así como que 1 más 1 es 2. ¿Ok? Observen, observen, jóvenes. El alma de las VLAN en la configuración son los switches de capa 2. Este es el caso. S2, S1, S3 son switches de capa 2. Normalmente los 2960 que manejamos en Tracer. Correcto. Y en la vida real también tenemos los switches 2960 que los manejamos y son similares. Los laboratorios que hacen Packet Tracer es similar a lo que estuviéramos haciendo un laboratorio real. Eso es siempre así. ¿Sí? Bien, entonces, miren aquí. Tengo el switch. El enlace entre switches S1, entre S1, S2, S1, S3 se llaman enlaces troncales. ¿Ya? ¿Ok? Enlaces troncales. Estos son los enlaces troncales. Entre switch y switch son enlaces troncales. ¿Estamos? Eso hay que entenderlo así. ¿Ya? Solo los enlaces entre switches son enlaces troncales.
¿Y por qué son importantes que se le llame enlace troncal? Porque estos enlaces troncales, por aquí, el tráfico es de todas las VLAN etiquetadas, ¿no? Todas las VLAN con etiqueta viajan por acá. VLAN 10 va por acá, el 20 va por acá, el 30 va por acá. Lo mismo por acá también, el 10, el 20, el 30. ¿Ok? ¿Sí? Ya está. Profe, ¿y este de acá y estos accesos? Estos son accesos normales, ¿correcto? Perdón. Estos son normales. Porque como esta PC5 no sabe a qué VLAN pertenece, este simplemente es un cable UTP común y corriente, y ya está. Y estos de acá son enlaces de acceso. Nada más. ¿Ok? Enlaces de acceso. Lo que hay que configurar, pero obviamente al configurar 18 es un acceso, el F011 es un acceso, ¿correcto? ¿Y a qué VLAN pertenece? A la VLAN 10. El 018 pertenece a la VLAN 20. La interfaz 06 pertenece a la VLAN 30. Se encuentra, pero este es un access, es un enlace de acceso, mientras que este de acá son enlaces troncales, o sea, los trunk. ¿Ok? Lo mismo acá, acceso, acceso, acceso. Los únicos troncales son los enlaces entre switches, ¿no? Transportan, ¿no? VLAN, ¿cómo se llama? Tramas etiquetadas, con etiquetas VLAN, ¿ok? En cambio, por acá, estas tramas son tramas Ethernet normales, normales. Profe, si son normales, quiere decir que por acá vienen ya tramas sin etiqueta, claro, porque las tramas son comunes y corrientes, son tramas Ethernet. Acá por eso es que PC3 ni sabe que pertenece a la VLAN 30, y está bien eso, porque facilita las cosas. Profe, entonces quiere decir que las VLAN se manejan entre switches, claro, ¿ok? Cuando recibe aquí, miren, ve, cuando este señor envía una trama, entonces el switch 2 dice, por la interfaz 06 estoy recibiendo una trama. ¿Y a quién corresponde? Según mi configuración, el F06 está configurado para el VLAN 30. Correcto. Entonces, este de acá, esta trama que PC2 ha enviado sin saberlo, o perdón, PC3 ha enviado sin saberlo, corresponde a la VLAN 30. Entonces le pone la etiqueta, a esa trama Ethernet normal le inserta la etiqueta, ¿no es cierto? La etiqueta VLAN. Entonces por acá ya viaja como una trama de VLAN. ¿Está claro? El switch 1, lo mismo aquí. Verifica, a ver, hay este switch VLAN 30. Entonces, VLAN 30, ¿dónde está? ¿Por dónde envío para que llegue a VLAN 30? Entonces, sabe que tiene que enviarlo por acá, lo envía aquí. Y aquí, por ejemplo, va a chequear que su F06 es la que tiene que ver con VLAN 30. Entonces, una vez que sabe que por el F06 tiene que enviar para que llegue a la VLAN 30, simplemente le quita la etiqueta. Aquí. Le quita la etiqueta de la VLAN 30 y ya se va a una Ethernet normal acá al PC6. ¿Correcto? Así funciona de PC3 a PC3. ¿Ok? Entonces están comunicando dos clientes de la misma VLAN. Profe, y puede ir de la 30 a la 20, y hemos dicho acá, estos switches son de capa 2. Para hacer inter-VLAN se necesita manejar direcciones IP. Correcto, y acá los switches no manejan direcciones IP, solamente manejan, ya saben, direcciones MAC. ¿Correcto? Direcciones físicas. ¿Listo? Entonces, en esta parte, lo fundamental es que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto?, que, ¿no?, estos enlaces troncales, ¿no?, transportan en todas las tramas VLAN etiquetadas, y este de acá son los enlaces de acceso, ¿ok? Que son simplemente tramas Ethernet. No hay ninguna etiqueta ahí. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? ¿Estamos? Uy, se nos va la hora, se nos va la hora. El troncal VLAN, ¿qué más tienen que saber ustedes? Ya, entonces esto lo voy a colgar para que ustedes lo lean, ¿ok? Para el miércoles. El miércoles ya empezamos a hacer ejercicios, ¿ya? Van a configurar, y ahí ustedes, ¿ya? Implementación de VLAN, miren, acá, esta partecita me gustaría que lean, esto ya lo vimos, de Show VLAN Brief. Este de acá, miren, ¿ve? ¿Cómo se configura? Es facilísimo, miren, ¿ve? Entro al modo global y pongo, ya, voy a generar la VLAN 20, ahí está. VLAN 20, ¿qué nombre? Estudiante, ya está. VLAN 20, name, student. Listo, ya lo creé, ya le puse su ID y su nombre. Nada más, profe. Líneas. En dos líneas. ¿Ok? Estos son los formatos generales. Acá, por ejemplo, miren, aquí estoy asociando la VLAN 20 con una interfaz. Allá, ¿con qué interfaz va a ser? ¿Con qué interfaz del switch? Tengo el switch switch 1, ¿cierto? Agarro la interfaz 018 y lo estoy asociando con la VLAN 20. Mira, ¿ve?
¿Y qué tipo de acceso va a ser? Va a ser, perdón, ¿qué tipo de enlace va a ser? Enlace en modo acceso. ¿Y cómo defino esto? Ahí está, switch port mode access, ahí está. Este es este acá, estoy definiendo este. Porque esto es troncal, este sí es troncal, únicamente es acceso. Y efectivamente el 018 es acceso. Ahí está. Y estoy asociándolo, este 018, a la VLAN 20. ¿Cómo lo hago? Switch port access VLAN 20. Listo, profe, que todo es en 2 líneas. Claro, en 2 líneas, así de simple. ¿Okay? Lo que hay que cuidar más es la lógica de configuración que uno mantiene a través de toda la red. ¿Estamos? También puedo arrepentirme, simplemente ya saben, si puse switch port access VLAN, si me arrepiento, pongo pues no switch port access VLAN. No hay problema. ¿Ok? ¿Qué más tengo? Y así sucesivamente, cosita por favor, miren, ¿no? Establecer enlace predeterminado, bueno, eso ya son algunas cosillas, verificar la configuración de un enlace, ya manejo de, ahí está, por ejemplo, cómo declaro en modo troncal. Por ejemplo, la interfaz 01, quiero declarar lo que son enlace troncal. Entonces le pongo acá, interfaz 01, ¿ya? Y le pongo switch port mode trunk, ahí está. Y, por ejemplo, lo asocio, ¿ok? El enlace troncal también para que reconozca la VLAN nativa. Ahí está, le pongo switch port trunk, native VLAN 99. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces ese es el enlace troncal. Por si acaso, como ustedes ven, el enlace troncal no es para una VLAN específica, porque maneja, ¿no es cierto? Por ahí todas las tramas etiquetadas viajan por el enlace troncal. Entonces ahí no puedo asociar con uno en particular. ¿Ok? Problemas de asignación, esta partecita pueden leer, a ver, problemitas, y si no entiende ya, esta partecita, a ver qué está pasando, ¿no? Con los problemitas de que uno aprende muchas veces. Lista de redes VLAN incorrectas, a ver, ¿qué es lo que está fallando acá? Lo mismo, lista de redes, ¿qué está fallando? ¿Ah? Y luego vemos el enrutamiento entre redes, eso sí ya lo dejo para la siguiente clase. ¿Ok? Por favor, lean esto y la siguiente, antes que empezamos con la configuración, voy a esperar preguntas por parte de ustedes. Estos jóvenes, entonces, ahora lo voy a dejar activado el enlace para que entren a esta teoría y lean y practiquen si tienen algún material adicional. ¿Ya? ¿Me permiten un ratito, por favor? Voy a pasar lista. Un ratito. Profesor, disculpe una pregunta. Dime. Sí, sobre las notas quería subir a profe. Ay, las notas, las notas. Ay, ay, ay. Bueno, en realidad, yo cuando tengo mis, como se dice, mis destiempos, yo asumo mi responsabilidad, no me gusta estar pidiendo, siendo pretexto. Yo ya hace 2 semanas le había dicho, jóvenes, ya esta semana ya les subo el parcial, y ya les había ofrecido. Lamentablemente tuve una situación muy incómoda y peligrosa, del cual recién estoy saliendo. Más bien hice todo lo posible, humanamente posible, por no decirles, jóvenes, estoy en esta situación, ni siquiera puedo enseñarles, vamos a recuperar en otro momento, porque yo sé que recuperar es muy salvaje para nosotros. Por eso, acordar qué día vamos a recuperar realmente casi es una tarea titánica, imposible, entre nosotros, por las diferentes circunstancias que pasan. Entonces, por esa razón es que yo he estado haciendo un esfuerzo y he estado enseñándoles. Les comento, ustedes son, aparte de mis estudiantes, son mis amigos, ¿no es cierto? Yo confío en ustedes también confían en mí, obviamente. Entonces, lo que sucede es que yo tuve una rotura de retina del ojo derecho. Un poquito, para ser más explícito, una venita en el ojo derecho pues se rompió y todo mi ojo derecho estaba sangrando. Entonces, ¿eso qué significa? Obviamente es una alarma bien fea porque uno, mirarse el ojo en esa situación es bien fea. Me dijeron 0 celular, no vea celular, 0 computador, 0 esto, 0 esto. Usted tiene que echarse gotas, tomar estas pastillas, bajar su presión, bajar su estrés, bajar sus actividades, estar echadito en la cama. Eso es la recomendación que me hicieron. Pero sin embargo, yo he tratado de controlar humanamente y no hacer caso al 100%, porque hacer caso al 100% hubiera sido abandonar todo 2 semanas. No se trataba de eso, pero de ahí también, jóvenes, perdónenme en esa parte, sí, de ahí a ponerme a calificar,
Y ustedes saben cómo yo califico, ¿no? Yo normalmente voy bajando los PDF y en la misma computadora lo voy calificando. Ahora sí, ya estoy mejor de la vista, gracias a Dios. Ahora sí lo voy a hacer y poco a poco ustedes van a ir viendo, ¿no es cierto?, que sus PDF van a ir saliendo con notas. Cuando ya lo termino, voy a pasarlo a Univirtual, perdón, a Orce. Pero ya en esta semana, ya finales, ya estos días ya pueden entrar, ir viendo y van a, no seguramente todos, voy a ir calificando 10, otros 10, otros 10 así, y van a ir saliendo de acuerdo a, eso es como un gasolinero, ¿no? Me dice califique y espere el siguiente, entonces lo que va saliendo yo voy calificando y así sucesivamente. Esas ventajas, pero tengo que el tiempo el computador, esa es la desventaja que tengo. Ok, en estos tiempos virtuales todo manejamos a través del computador y eso es negativo. Entonces, por esa razón es que dije, oye, si exagero, voy a tratar de cumplir con ellos, voy a retardar mi curación, al final voy a inclusive sin enseñar, no puede ser. Entonces tuve que tomar esas alternativas que gracias a Dios han funcionado, pero les estoy explicando para que ustedes un poquito me comprendan qué es lo que pasó. ¿Ya? Ok, entonces esta semanita sí yo ya estoy en mejores condiciones. Tan es así el de, por ejemplo, el de ciberseguridad, como eran pocos, eran como 20, ya lo subí el parcial. Ahora mi compromiso con ustedes y lo voy a hacer. Y ya voy a ir calificando todo, y ya según, aunque sea 3, 2, 1, pero voy a ir ingresando las notas. Eso sí, ya es un compromiso con ustedes y previo disculpa de parte de ustedes, ¿no? Okay. Bueno, voy a pasar lista, por favor, y ni bien contestan, ya pueden retirarse. Más bien, estamos pasando un poquito el tiempo. A ver, ¿dónde estamos? Registro de asistencia. Ya está. Vamos a ver. A ver, jóvenes, atención, repito, voy a pasar lista. Alba, ¿dónde está? Añanca. Presente. Ya, Arone, Atoche, Presente. ok, Sí, Atoch. Berroa, ¿dónde está? Camposano, Presente, profesor. Candela, Castillo, Chirinos, Presente, ingeniero. ya, Cruz Quispe, ok, Kulki Pérez, Presente. Kulki, ya, Cutipa, ¿dónde está? Enciso, Gamarra, Garro, Gómez, González, Jara, González presente, profesor. Jara, presente, Jara, profesor. Presente. ya, ok, Lucero, Mañma, Marín, Obregón, Ochoa, Presente, Ochoa, profesor. ok, Pérez, Pérez Huica Jonathan, presente, profesor. ok, Puga, Riquelme, Riquelme presente, profesor. Rojas, Ruiz, Yang, está. Salazar, Paucar, ok, Salomé, Ronnie, Valenzuela, Jonathan,
Presente, profesor. Ok. Valenzuela Osmar, Presente, profesor. Vázquez Heiner. Vázquez Heiner. Vera Young. Vera Flores, presente, profesor. Ya. Vera Mendy. Kevin. Presente, profesor Bromendi. Ok. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, les agradezco la atención. Entonces ya quedamos, por favor, atención a las indicaciones. Que ahora voy a habilitar la semana 13, ¿ya? Ok. Gracias, chicos. Ya nos estamos viendo. Profesor, Hasta el hasta jueves, luego. profesor. Hasta luego.